también otros temas. Y ya hasta ahora el contacto es con Europa. En Francia se encuentra la científica antártica Lea Cabrol. La doctora es parte del Instituto Milenio Base y se encuentra llegando a Europa tras una expedición en el Polo Norte. Parte de sus socias en esta aventura han estado posteando algunos videos, así que parte de la audiencia habrá visto estos despachos desde el Polo Norte. Doctora Cabrol, muy buenas tardes. Bienvenida a Lo que queda del día. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde cuando nos vamos enterando, bueno, además de la alta temperatura en la actualidad internacional política, geopolítica, también el hemisferio norte está viviendo temperaturas récord y el polo norte ha estado experimentando también temperaturas récord en esta temporada, siguiendo una tendencia que se ha estado dando hace ya algunos años. Me gustaría partir preguntándole por cómo eso se ve, cómo eso se registra, se vive en el Polo Norte, donde usted estaba trabajando en el sector del Ártico. Sí, efectivamente estoy justo de vuelta, volvimos ayer de una expedición de 2 semanas al Océano Ártico, a lo largo de la costa noreste de Groenlandia. Bueno, en esa expedición, como también en previas expediciones que hicimos el año pasado al Polo Norte, claro, podemos ver que el hielo de mar, que supuestamente cubre millones de kilómetros cuadrados en el Ártico, está poco a poco derritiéndose, dejando mucho más superficie libre de hielo en el mar, en el Océano Ártico, cada año. Y como decías, bueno, hay modelos que prevén que en la próxima década el Océano Ártico sería libre de hielo en verano, lo que hasta ahora no es el caso. Pero sí, la experiencia y los modelos sugieren que eso va a ocurrir en los próximos años. Es parte de los temores y me imagino de lo que están documentando ustedes en el trabajo científico. Además, nos respondes el teléfono desde Francia, desde Europa, donde además en este momento viven olas de calor, temperaturas inusualmente altas. El escenario que nos describe doctora Cabrol, donde en algún momento eventualmente podría no existir una capa de hielo, eso tiene enormes repercusiones no solo en la zona ártica, sino en el planeta completo, ¿no? Global. Sí, son fenómenos globales con causas globales y consecuencias globales también. Bueno, primero, a la escala más cercana, si el hielo de mar se derrite, muy básicamente el hielo de mar es blanco, es hielo. Entonces devuelve la radiación solar. Si se derrite, el mar absorbe más porque muy básicamente es más oscuro y absorbe más calor y entonces se produce más calor en el océano y se derrite más hielo. Es como un círculo vicioso que aumenta la velocidad del fenómeno. Y bueno, a mayor escala temporal, claro, ese derretimiento tiene consecuencias porque el océano hasta ahora absorbe una gran parte, como 1/3 del CO2, del dióxido de carbono que producemos. Y no sabemos todavía cómo va a seguir ese rol fundamental que tiene de regulador del clima. No sabemos cómo se va a mantener con el aumento de temperatura. Entonces, eso es una de las grandes preguntas que los científicos están trabajando y que estábamos investigando nosotros también. Ustedes están desarrollando una investigación con la doctora Julieta Orlando, entiendo, y en coordinación con el doctor Eli Pulán y la investigadora Naila Serey, ¿no? Y entiendo que esta investigación tiene que ver con microbios, microorganismos acuáticos en aguas polares. ¿Qué rol o cómo actúan estos microbios en relación al proceso que estamos describiendo, que es el proceso del calentamiento global, de los factores que van impulsando el aumento de la temperatura?
Sí, los microorganismos tienen un rol fundamental en este proceso, aunque sean muy microscópicos, como bien dice su nombre. Su gran abundancia, su densidad en el océano hace que juegan un papel muy fundamental. Los microorganismos que estudiamos nosotros, en particular en esa expedición, son los microorganismos que son capaces de producir y de consumir metano. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potente. Es como casi 30 veces más potente que el CO2 en términos de cambio climático, o sea, su potencial de calentamiento es más fuerte. Y el metano, este gas, solo se produce por la acción de los microorganismos, en particular los que viven en los sedimentos marinos. Entonces el océano se considera como una fuente de metano. Pero también en la columna de agua, en esas gigantes masas de agua del océano Ártico, viven microorganismos que son capaces de consumir este metano, que lo comen como su alimento para su crecimiento. Entonces estos microorganismos nos ayudan muchísimo en regular las emisiones y el contenido de metano que hay en la atmósfera, porque lo consumen. Y así se considera que la parte superficial del océano es como un filtro que absorba los gases de efecto invernadero. Y eso es exactamente lo que estábamos estudiando, como dice usted, con la estudiante de doctorado Naila Serey. Estábamos las dos tratando, somos microbiólogas, entonces tratamos de recolectar esos microorganismos en el agua, de identificarlos, de saber quiénes son y de saber qué función cumplen. Por eso tratamos de medir su tasa de consumo y de producción de metano, para ver cómo tienen una incidencia en los balances globales de gases de efecto invernadero. Son metanófonos, podríamos decir, estos microbios, o metanótrofos, y dependemos sí, también. Exactamente. Exacto, y ellos tienen un rol de que participar en estas materias como una especie de filtro natural, reduciendo un poco la cantidad de metano que llega a la atmósfera. Ahora, en un proceso de derretimiento también los vamos a perder a ellos, ¿no? Sí, entonces hasta ahora este metano está un poco... la capa de hielo que flota en la superficie del océano Ártico es como una barrera que impide que este metano se escape a la atmósfera. Entonces, con el derretimiento, esa barrera desaparece y ahí no sabemos todavía lo que pasa. Este gas que está debajo de la capa de hielo puede ir hacia la atmósfera, o lo pueden consumir otras bacterias que van a activarse con el derretimiento del hielo. Entonces, eso es una gran incertidumbre hasta ahora de cómo va a impactar el derretimiento o la desaparición de esa capa de hielo en la fuga o la remoción del metano que está en el agua. Y eso puede ser el uno o el otro. Exactamente, y para eso necesitamos realizar estos estudios, y en algunos casos realizamos o necesitamos llegar hasta el Ártico para poder investigar qué es lo que allí está ocurriendo. Doctora Lea Cabral, muchísimas gracias por compartir parte de su investigación y estos comentarios respecto al trabajo en el Ártico. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego, chao. Hasta luego. La científica antártica Lea Cabral del Instituto Milenio Base, conversando aquí en Lo que queda del día. En tus próximos destinos y en los caminos de siempre te acompañan las voces y sonidos de Lo que queda del día.